esto y empecemos por un breve resumen de lo que vimos la clase pasada, ¿listo? Entonces, voy a dejar esto por aquí. Entonces, están viendo la pizarra, ¿cierto? Entonces en la pizarra vamos a elaborar un breve resumen. La idea, como dijo nuestro compañero, es que tenemos entonces un solvente que se encuentra en mayor proporción y a él adicionamos una sustancia que se encuentra en menor proporción que se va a llamar nuestro soluto. Y aquí solvente. ¿Listo? Y a partir de eso vamos a definir eso en funciones de varias concentraciones. La primera concentración que vimos ayer fue porcentaje peso-peso. ¿Qué nos indicaba eso? Pues peso de una sustancia sobre el peso de otra. Gramos sobre gramo de soluto sobre gramo de solución. Y como es un porcentaje, pues sobre gramo de solución. Y como es un porcentaje, los tengo que multiplicar por 100 para que me den un porcentaje. Algo que no les había dicho, pero considero importante recordarles, es cuando ustedes tengan una división, gramos sobre gramo de soluto sobre gramo de solvente, eso en química y comúnmente nosotros lo conocemos como una fracción, ¿listo? Entonces cuando por ahí ustedes escuchen que les dicen la fracción de tal cosa, o la fracción de solvente soluto es 0,5, es decir, eso sería 50 de uno, 50 de otro. Es esa división que da, ¿listo? Porque también algunas veces les pueden decir en el ITFES, la fracción de moléculas reactivas es de 1. Listo. Ahorita sí. Y porcentaje ya multiplican esa fracción, la multiplican por 100 para tener el porcentaje, ¿listo? O si quieren tener a partir del porcentaje de la fracción, pues fácil, la dividen entre 100. Ahorita pasamos al siguiente que vimos ayer, que era porcentaje. Profe, esa operación, esa fórmula de qué, ¿para qué es? ¿Que me fue el Es- nombre? Esta fórmula, la que estás viendo aquí, Sí, señor. esta fórmula es para hallar la concentración en peso de cualquier solución. Entonces son gramos de soluto sobre gramos de solución. Ah, listo, sí, señor. Listo. La siguiente, todas son para hallar la concentración. Entonces la siguiente que hago, tengo es peso-volumen, peso del soluto sobre volumen del solvente. Entonces, ¿cómo me queda? Gramos de soluto sobre mililitros de solución. ¿Por qué se hacen mililitros en este caso? Ustedes ayer vieron que la molaridad la trabajábamos en litros y ahorita lo estamos hablando en mililitros. Porque en este caso tenemos que tener las unidades mínimas representativas del sistema internacional. Entonces, lo mínimo del sistema internacional para masa son gramos y para volumen son mililitros. Entonces, son gramos por mililitro. ¿Listo? ¿Y qué nos falta para que quede? Por 100. Siguiente y último de los porcentajes, porcentaje volumen, volumen. Entonces, aquí sí tengo que va a ser volumen de soluto, cuando el soluto es líquido, y sobre volumen de la solución por 100. ¿Listo? Miren que todas son muy fáciles. Peso, peso, gramo sobre gramo. Peso, volumen, gramo sobre mililitro. Volumen, volumen, mililitro sobre mililitro. Entonces, hasta ahí. Y nos falta una, la última que estudiamos, que es partes por millón. ¿Qué es partes por millón? Esa sí es una relación, es una fracción que me indica cuántos miligramos de sustancia hay por litro de solvente o cuántos miligramos de sustancia hay por kilogramo de solvente. ¿Porcentaje de qué, profe? ¿La última? La última no es un porcentaje, son partes por millón. Entonces, pero se llama ppm, partes por millón. Entonces, ¿qué son? Son 1000. Por eso usted ve que no es porcentaje porque le falta el 100 aquí. Aquí el 100 que debería multiplicar como en todas las anteriores no lo tiene porque esta no se da como porcentaje, esta solo se da como partes por millón y es usada cuando hay cantidades muy pequeñas. Miren que estamos hablando aquí de miligramos. Entonces se usa cuando tenemos partes muy pequeñas de una sustancia que queremos determinar, de un soluto en una solución. Tenemos algo muy pequeñito, entonces tenemos partes por millón. Esas son las concentraciones físicas. Y ahora, uy, perdón esa raya tan horrible. Y ahora
vamos a hacer una línea y vamos a trabajar la primer concentración química que habíamos visto. La primer concentración química es molaridad, pero para eso tenemos que tener en cuenta un concepto que es una mol. Entonces, una mol se representa en química con la letra N y una mol no es más que ¿cuánto pesa mi sustancia? Voy a poner el W significa peso, ¿cuánto pesa mi sustancia? Dividido el peso molecular que ella presenta. Y recuerden que el peso molecular comúnmente lo hallamos de dónde? De la tabla periódica. ¿Listo? Y ahorita sí viene la primera unidad de concentración que es la que vamos a estudiar hoy y la vamos a reforzar con el resto, es molaridad. ¿Qué es la molaridad como su nombre lo indica? Mol. ¿Ven que dice molar? Entonces vamos a ver molaridad. Entonces, ¿qué sería la molaridad? Se representa con la M mayúscula y es igual al número de moles dividido el peso molecular de la sustancia. ¿Hasta ahí estamos? Ah, perdón, aquí me adelanté, esta no es el número de moles dividido el volumen en litros de la sustancia. Aquí sí es obligatorio que tiene que ser volumen en litros, que también es igual. Yo puedo meter estas moles que tengo aquí arriba y esta ecuación que tengo aquí la puedo igualar aquí porque moles va a ser igual al peso sobre el peso molecular de la sustancia dividido el volumen en litros. Y ya vimos que hago la regla de los extremos. Esto es como si esto era dividido sobre 1, W por 1, peso molecular por el volumen en litros. Y voy a tener la fórmula simplificada que sería M, uy, va a quedar re chiquitico, pero va a quedar aquí. M igual a W sobre el peso molecular por el volumen en litros. Casi se sale la pantalla, pero ahí quedó esta chiquitica. Y con cualquiera de las dos fórmulas voy a hallar la molaridad. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Es un resumen de lo que vimos ayer porque ese tema sé que algunas veces es complejito. Entonces voy a borrar esta parte. Puedo borrar la parte de las ppm, partes por millón y toda la parte que está en la línea hacia la izquierda para hacer ahí un ejercicio similar al ejercicio que les dejé tarea, que ya imagino que lo entregaron. Sí, señor. Profe, ¿podría copiar lo ultimito de la molaridad? Es que mi computador, no sé, no me baja la Listo, cosita que dice tranquilo, ya lo ponemos participante y todo acá. eso. Ya lo ponemos acá. Entonces, la fórmula que nos va a quedar aquí, ya borré ahí para que podamos ver. La fórmula que nos queda es molaridad es igual a peso de la sustancia. Recuerden, este es el peso que yo tomo. Si tomo 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos, ahí queda. Por el peso molecular de la sustancia que lo obtengo en la tabla periódica. Y eso va multiplicado por el volumen en litros de la solución que me entreguen. Entonces, hagamos un ejercicio bien complicado para cualquiera de eso. Entonces, suponga que usted quiere, ¿cuánto? ¿Cuál es la molaridad de una solución de ácido sulfúrico de H2SO4 disuelta en, eh, disuelta en 200 mililitros de agua si se adicionaron 500 gramos del compuesto, o sea, de H2SO4. Aquí vamos a evaluar toda la parte que estamos viendo. ¿Puedo borrar de la línea hacia la derecha para que nos quede más espacio? Sí, señor. Listo. Voy a borrar lo que nos interesa. Listo, esta parte la voy a borrar y voy a dejar las moles. Y aquí vamos a hacernos varias preguntas. Lo primero que tenemos que ver aquí con la fórmula de la molaridad es, ¿molaridad es igual a qué? Molaridad es igual a mol por volumen en litros. Primero, ¿me entregan las moles de la sustancia en algún lado? No, no me entregan las moles. Miren, en ningún parte del problema dice, me entregan las moles. No. ¿Me entregan el peso? Sí, aquí está el peso. Miren, W. 500 gramos de la sustancia la pesé y la adicioné. Hasta ahí voy bien.
Me entregan el peso molecular de la sustancia, no lo veo en ningún lado, pero me entregan qué sustancia es, me entregan la fórmula química de la sustancia, o sea que yo con esta fórmula puedo hallar el peso molecular. Hagámoslo, yo sé que ustedes ya lo saben, entonces ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo hacemos? Rápidamente sumamos los pesos moleculares de cada uno de los compuestos, entonces iniciemos. ¿Sí sabían esa parte? 16 gramos por mol pesa el oxígeno. ¿Listo? ¿Cuánto pesa el azufre? 32 gramos por mol, si mal no recuerdo. Y el hidrógeno pesa 1 gramo por mol. Pero resulta que hay varios átomos, entonces toca ver el oxígeno. 16 pesa uno de ellos, pero hay 4, entonces 16 por 4. 32 si hay uno solo por 1. E hidrógeno hay 2, entonces por 2. Si hacemos la operación, ¿cuánto nos da? 16 por 4 más 32 más 2 me da 98. Entonces, ese es el peso molecular de todo el compuesto. 98 gramos mol. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que una mol de ese compuesto me pesa 98 gramos y ya puedo hacer yo el cálculo. Listo, ya tengo el peso molecular. ¿Qué me falta? El volumen. Ah, aquí está el volumen, pero miren cuál es el problema del volumen. ¿Qué problema tiene el volumen? Que está en mililitros. Entonces, ahí vamos a convertir mililitros a litros, es obligatorio. ¿Y cómo lo hacemos? Hay dos formas, no sé si ustedes la recuerdan y se las explicaron en décimo y a los de décimo se los voy a explicar ahorita, que se llaman factor de conversión y o regla de 3. Ustedes pueden usar el uno o el otro, ¿listo? Entonces, voy a borrar esta parte de acá arriba para explicarles cómo funciona y cómo Los se mi- aplica. Profe, Señor. ¿los mililitros los tenemos que pasar a litros? Obligatoriamente sí, porque mire que la fórmula se lo reciben Solo litros. con litros. Ajá, solo con litros se lo recibe. Por eso tienen que hacer aquí el factor de conversión. La regla de 3 es fácil. Usted busca algo que usted ya sepa. Entonces, lo primero que yo sé es 200 mililitros. Lo tengo que, no sé cuánto equivale en litros, ¿cierto? Y algo que yo sé, algo que yo ya sé, una unidad de conversión que debo yo saber. Entonces, yo sé que un litro a cuánto equivale. Que un litro equivale a 1000 mililitros. Y ahorita sí el factor de conversión, perdón, la regla de 3 aquí, ¿cómo se hace? La regla de 3 se hace. Multiplico los extremos, 1 litro por 200 mililitros y lo divido entre 1000. Y ese valor me debe dar la incógnita que tengo ahí. Entonces simplemente multiplico en cruz y divido por el de abajo. Entonces me va a quedar que serían 200 mililitros dividido 1000. Y aquí les voy a explicar que a partir de esto, ustedes pueden tener un factor de conversión. El factor de conversión un poquito más elegante y un poquito más... Ay, no puede arrastrar eso hacia abajo. Listo, es un poquito más elegante y se fortalece de aquí mismo. Entonces, ¿qué me dice el factor de conversión? El factor de conversión voy a poner primero lo que busco. 200 mililitros por, y aquí hago una división. Debo yo saber esa relación que hay. Entonces yo digo, 1000 mililitros equivalen a 1 litro. ¿Cuál es el objetivo del factor de conversión? Siempre el objetivo del factor de conversión es que se puedan cancelar unidades. Entonces mililitros se van a cancelar con mililitros y me va a quedar en la unidad que yo busco. Mililitros. Ambos resultados, por ambas formas, usted le va a dar un resultado de 0.2 litros. En el caso de acá también, usted multiplica mililitros por litro, le va a quedar mililitro por litro. Y lo divide entre mililitros, entonces mililitros se le cancela con mililitros. Son exactamente lo mismo, entonces ya tenemos todos los valores. ¿Qué tenemos aquí? Entonces voy a calcular la molaridad. La molaridad va a ser igual a peso del compuesto, 500 gramos. ¿Listo? Peso molecular del compuesto, 98 gramos por mol. Y volumen en litros de la solución, 0.2 litros. Gramos se cancelan con gramos, mol quedaría arriba. Y la operación me debe dar la molaridad en unidades de mol por gramo, mol por litro, perdón. Entonces sería
500 dividido 98 por 2 da una molaridad de 2,55 y aquí vienen las unidades, sería mol por litro. Y recuerdan que yo les dije que eso ayer era equiparable a decir 2,55 M mayúscula, que significa 2,55 molar. Ese es un ejercicio complicadito y con ese ya ustedes pueden perfectamente desarrollar el ejercicio que habíamos dejado de tarea. Por si no lo habían desarrollado, ahí tienen una explicación. El de ayer era más pequeño, incluso era con NaCl, que entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el peso del sodio, el peso del cloro, lo sumamos, hallamos peso molecular, hallamos las moles y hallamos el volumen en el cual está disuelto y ya tenemos la molaridad de la sustancia. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Profe, Pues una yo, pregunta. Pregunte con confianza. ¿Y ese 0,2 litros qué se hace? Este 0,2 litros, mira, este 0,2 litros que tú preguntas que qué se hace, es el volumen. Esto es igual al volumen en litros. Y mira que la fórmula te exige que tengas el volumen en litros, tanto aquí como aquí. Te piden que los tengas. Entonces lo que hacemos con ese volumen en litros es, mira, yo lo coloco acá. W, lo saco el problema y lo coloco. Peso molecular, lo saco de acá la fórmula y lo coloco. Todos esos factores los llevo a la fórmula para operarlos y obtener la molaridad. ¿Sí me entendiste? Ese 0,2, ese 0,2 litros lo colocas en la fórmula. El problema es que tú en la fórmula no puedes poner el 200, porque son 200 mililitros. Entonces yo cojo ese 200 y lo convierto a litros para ya llevarlo a la fórmula. Pero ese no se suma con ninguno, ¿no, profe? ¿O No, se no se suma, multiplica no ni se nada? suma. Mira, aquí está la multiplicación, no. Porque la fórmula dice gramos dividido peso molecular por volumen en litros. Entonces aquí se multiplica. Él no se suma en ningún momento. Ella es la unidad que yo requiero. Él hasta ahí no se suma. ¿Listo? ¿Listo, Daniela? ¿Entendido o hacemos otro ejercicio? No, no entiendo la verdad, profe. Listo, no hay problema, muchachos, tranquilo. hagamos otro ejercicio, profe, mejor. Eso es lo que voy a hacer. Voy a borrar todo. ¿Listo? Acaba de entrar Jonathan. Bienvenido, Jonathan. Listo, vamos a borrar todo esto. Y vamos a ver otro ejercicio. Ustedes denme los datos. Yo les voy a ir preguntando y ustedes los van a ir inventando. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una solución. Vamos a hacer una solución que un compuesto, yo voy a poner el compuesto para que sea más rápido, va a ser HCl. ¿Cuántos gramos de HCl creen que tenemos, Daniela? Bueno, don Daniel, 15. listo, 15 gramos. Don Daniel, deme un volumen, pero me lo va a dar en la unidad que usted quiera, que no sean litros, sean mililitros. 200 mililitros. Pues el mismo Ah, que hicimos bueno, ahorita. entonces 400 mililitros. Listo, don Daniel quiere que tengamos 400 mililitros. Entonces yo voy a crear una disolución. Yo cojo estos dos, voy a coger 15 gramos de esta sustancia y lo voy a disolver en 400 mililitros y voy a crear una disolución. ¿Listo? Aquí coloco los 400 mililitros de agua y aquí le voy a adicionar 15 gramos. Eso es lo que voy a hacer. Agito y preparo, como el Tampico. Entonces ahorita sí vamos a hacer los cálculos. La molaridad me indica que yo debo tener que el peso en gramos, y miren que lo tengo, aquí está, peso en gramos lo tengo, dividido el peso molecular del compuesto, que no lo tengo, pero ya se lo voy a sacar, entonces tengo HCl, ¿y qué hago? El peso de cada uno de los átomos y lo sumo. Peso del cloro, 35 gramos por mol. ¿Por cuántos átomos hay? Hay uno, entonces sería 35. Más el hidrógeno que pesa 1. ¿Por cuántos hay? Por uno solito. O sea, aquí hay uno, aquí hay otro, entonces 1 por 1. Y eso me da que pesa 36 gramos mol. Este valor de 36, este valor que tengo aquí,
es el peso molecular del compuesto. Entonces, ¿para dónde lo voy a llevar en la fórmula? Aquí, ¿cierto? Vamos construyendo la caja. Entonces, molaridad es igual a 15 gramos dividido 36 gramos por mol. Eso multiplicado por ahora que me sigue, por el volumen, pero obligatoriamente el volumen tiene que estar en litros. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a convertir esos 400 mililitros que me dieron, los voy a convertir en litros. ¿Y cómo lo hago? Lo puedo hacer de dos formas. Yo lo voy a hacer por factor de conversión. Factor de conversión me dice 400 mililitros que tengo por un factor que me lo convierta. Debo poner abajo para que se me cancelen mililitros con mililitros. Entonces yo sé que 1000 mililitros equivalen a 1 litro. Estas conversiones, si ya uno se las aprende, 1000 mililitros, 1 litro, 100 centímetros, 1 metro, y así vamos aprendiendo. Entonces, ahorita, ¿cuál es la clave aquí? Mililitros se me debe cancelar con mililitros. Arriba está multiplicando, abajo está dividiendo, entonces se van y me quedan litros. Si yo hago esta operación, me dice que 400 por 1 dividido 1000 es igual a 0.4, que se me cancelaron mililitros y solo me quedó litro, entonces 0.4 litros. Y este es el volumen de la solución en litros. Y ese es el que voy a llevar a dónde, aquí a 0.4 litros a multiplicarlo. ¿Sí viste, Daniela? Entonces, el resultado de esta operación es el que me da la molaridad y el resultado lo calculo. 15 dividido 36 por 0.4 y ese resultado es 1.04 moles por litro. ¿Ven? Siempre debe quedar mol por litro, entonces ese litro obligatoriamente tengo que tenerlo en litro, o sea que obligatoriamente esta conversión que está aquí, donde está el asterisco, esa conversión yo la tengo que hacer. Entonces, aquí ya me queda 1.04 mol por litro, o digo 1.04 molar. Es así como se desarrollan los ejercicios, todos son muy cíclicos en ese aspecto. ¿Hasta ahí ya entendieron de dónde sale todo? Señor. ¿Listo, doña Daniela? ¿Hasta ahí Sí, estamos? profe. Listo. Siempre recuerden, cuando hablemos de las concentraciones químicas, siempre vamos a tener que verlo en litros, porque decidimos unificar eso en litros. Ya vamos a ver ahorita otra concentración que es un poquito más complicada, pero quiero que le eche mucho ojo a ella, que se llama normalidad. ¿Listo? Pero esa sí la vamos a ver desde acá. Hasta ahí molaridad quedó claro, ¿cierto? O sea, quedamos bien y ya no hay problema, ya pueden hacer los ejercicios que les pongan, van a salir de ahí. Y ahorita vamos como tal a nuestra separación de mezclas. Y ahorita sí vamos a ver aquí las unidades de concentración. La siguiente es molaridad. La molaridad tiene un complejo, es que la molaridad nos dice que no vamos a tener moles de la sustancia, sino que vamos a tener algo que en química conocemos como peso equivalente de la sustancia. Pero eso es un leve arreglito que hay que hacerle a la fórmula, que también incluye el peso molecular, y ya salimos rapidísimo de eso. Entonces, ahorita si la molaridad salió, sigue la normalidad. La normalidad dice que es el número de equivalentes gramos equivalentes químicos de un soluto disuelto en litros de la sustancia. Entonces ya es obligatorio que tengo que tener litros. Y la fórmula como tal es esta. Número de equivalentes gramo de soluto dividido volumen en litros de la solución. Y miren acá, un peso equivalente en gramo de una sustancia es igual a la masa molecular de la sustancia que yo tenga dividido el número de hidrógenos que libere o número de OHs que libere en el medio. Vamos a ver el ejemplo como le explican acá. Entonces, miren, lo primero que yo tengo que hacer es, el primer paso vamos a calcular el peso equivalente del hidróxido de sodio. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo el peso del hidróxido del sodio, el peso molecular, que es 40, si ustedes suman 23 del sodio,
16 del oxígeno más 1 del hidrógeno nos da 40 y lo divido entre el número de OHs que tiene en la solución, el número de OHs que presenta. Entonces, ya por acá vemos NaOH. ¿Cuántos OHs tiene? Permítame, admito a Daniela que se salió. Entonces, número de OHs, 1. Listo, entonces lo divido entre 1. Si fuera así, supongamos hipotéticamente que existiera NaOH2, tendría yo que dividirlo entre 2, o sea, sería 40 dividido 2. Y aquí ya nos da que la masa molar equivalente es 40 gramos. ¿Listo? Entonces, ahorita sí, vamos a hallar cuánto, esos 8 gramos de NaOH, cuántos equivalentes gramos tendrían. Entonces sería peso molecular de la sustancia, por si sé que un equivalente en gramo pesa 40, es decir, hago el factor de conversión 0.8 gramos de la sustancia por, si sé que 40 gramos son un equivalente gramo. Y me va a dar como tal el valor de 0.2. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Y eso es el número de equivalentes gramo. ¿Listo? Y ahorita, para hallar la molaridad, yo lo que voy a hacer es dividir ese número de equivalentes gramo entre el volumen que tengo en la solución, que en este caso sería, ¿cuál es el volumen? Ya vemos mililitros, ya sabemos que 200 dividido 1000 me va a dar 0.2, que serían litros. Entonces lo divido entre 0.2. Hasta ahí, ¿vamos? Profe, ¿me puedes volver a explicar la primera parte? Que no Eso. entendí. ¿Por qué se divide, digamos, por 1? Vámonos para el tablero que aquí es, vámonos para el tablero que aquí es más fácil. Y les voy a explicar cómo volver esto aún más fácil todavía. Un segundo. Listo. Entonces borremos la pizarra. Ahorita vamos a ver normalidad. La normalidad, ¿qué nos dice? Es igual a número de equivalentes gramo contenidos de mi sustancia sobre volumen en litros. Resulta que los equivalentes en gramos son las unidades reactivas. Entonces, ¿yo qué hago? Para hallar primero el número de equivalentes en gramo, tengo que hallar el peso de equivalente en gramo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Es como hallar otras moles, pero diferente. Entonces, yo lo que voy a hacer es el peso que yo tenga, lo voy a dividir entre el peso equivalente en gramo de la sustancia, dividido el volumen en litros de la misma. Pero aquí se va a alargar un poquito el juego porque resulta que acontece que ese peso equivalente en gramo no es más que el peso molecular dividido el número de protones o hidroxilos que tenga en solución. Y ya vamos para allá, tranquilos. Dividido el peso molecular dividido el volumen en litros. Entonces, si ven esta fórmula de aquí que quedó larguísima, vamos a hacer esta primero. Entonces sería W, este me va a quedar igual a W dividido el peso molecular por el número de hidrógenos, dividido el volumen en litros. Y si hago otra vez una regla de la oreja, este con este y este con este, me va a quedar que la normalidad es igual a la masa en gramos dividido el peso molecular por el número de hidrógenos U o H que libere por el volumen en litros. Y ahorita sí vamos a ver por qué es importante. Supongan que yo tengo esto, Ca o H. Les digo que esa es la sustancia que voy a tener. Entonces, el número, este numerito que está aquí, el número de H, yo lo voy a sacar de aquí. Hay un calcio y dos OHs. Un calcio, dos OH. Entonces, ese numerito
porque en solución cuando se me liberen me va a quedar esto. ¿Sí ven? Aquí hay 2 OH, entonces ese numerito va a ser 2. En el caso del NaOH, ¿cuántos tengo? 1, entonces va a ser 1. En el caso del anterior que teníamos H2SO4, no se cuentan los OH, sino que cuentan el número de hidrógenos que tengo. ¿Cuántos hidrógenos tengo ahí? Tengo 2 hidrógenos, entonces ese número va a ser 2. En el caso de Profe, las... ¿Sí, señor? solo se cuentan los hidrógenos y los oxígenos. Solo se cuentan para las sustancias ácidas en las cuales usted vea que arrancan con hidrógeno, cuente esos hidrógenos. Y los hidroxilos que usted vea que están al final, es decir, estos que si usted ve al final de una sustancia OH, póngale esos OH y esos son los que cuentan. ¿Listo? Entonces Listo, sí, señor. vamos a hacer aquí, voy a borrar estos y voy a poner otros ejemplos. Entonces supongan que yo les presento y les digo, no muchachos, vamos a coger esta sustancia, lo voy a poner en azul. Vamos a coger esta sustancia, H3PO4. Usted dice, uy, esto arranca por hidrógeno, entonces esos hidrógenos son los que voy a contar. Entonces, ¿cuántos hay? 3. Entonces, aquí iría un número de 3. Y le saca el peso molecular a esto y los gramos y lo divide y haya la normalidad. ¿Listo? Ahorita le digo, no, no vamos a usar esa, sino que vamos a usar esta. Usted dice, ah, no, no tiene hidrógeno por acá, entonces no los voy a buscar. Busco estos OH que están al final y cuento cuántos hay. ¿Cuántos hay? 2. Y con base en eso, haya el número que va aquí. ¿Listo? ¿Sí ven? Para esta sería 3, para este sería 2. Y ese sería el número de equivalentes que pondríamos aquí, o número de hidrógenos o número de OHs. ¿Listo? Esta partecita es un poquito complicada de entender por esa temática, pero es fácil. Vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece en lo que nos queda de la clasecita? Hagamos un ejercicio para que me entiendan esta parte. Entonces, disolvemos, ¿cómo exactamente el que les dije? H3PO4. Don Jonathan, un volumen en mililitros. En mililitros, cualquiera. Pues si le pregunto a usted. 13 mililitros. 13 mililitros, listo. Doña Daniela, un número en gramos similar a entre 0 y 10. 5. Listo, 5 gramos. Vamos a hacerlo. Entonces, molaridad. Rápidamente, SAN. Listo. Peso, 5 gramos. ¿Qué me falta? Peso, ahorita sí. Me faltó el peso molecular. Hallamos el peso molecular H3, que es en lo que más nos vamos a demorar, H3PO4. 16 del oxígeno por 4 átomos que tengo. Fósforo, ¿cuánto pesa? La tablita periódica, que el fósforo si no me lo aprendí. Fósforo pesa 30. Listo. Fósforo pesa 30. Vayan haciendo esa operación para que... Y hidrógeno pesa Profe, 1 por 3. Listo. Dígame, don profe, Daniel. el 30 no se aproximaría a 31. Si quiere aproximarlo, aproximémoslo, no le veo problema. Eso. No sé cómo nos quedan 3 minutos de clase, entonces voy a aprovechar rápidamente. 16 por 4 más 31 más 3. Me da que esto pesa 98. Listo, tengo lo que me falta, 98 gramos por mol. Debo multiplicarlo por el número de hidrógenos que libera. ¿Cuánto hidrógeno libera? 3. 3. Entonces lo multiplico por 3. Por el volumen en litros. Aquí me dijo él 13 mililitros, pero miren lo que yo voy a hacer, 13 mililitros por de una vez aquí sé que 1000 mililitros son 1 litro. El factor de conversión de una vez para no perder tiempo lo coloco dentro de la ecuación. Y ahorita sí, divido o hago la operación de abajo primero si quieren. Entonces vamos a ver cómo me quedaría. N es igual a 98 por 3 por, abro paréntesis, Da 13 dividido 1000. 97, profe. ¿Cuánto da? 5 gramos. 97. Ah, bueno, listo, ya lo hicieron. Y la respuesta de nuestra compañera nos da 97. Y así se hallaría como tal. No, profe, no.
Lo que yo digo que da 97 es la suma del otro. Da 97. 16 por 4. 16 por 4 más 31 más 3 no da 98. O sea, sí da 98. Ahorita sí hagámoslo rápidamente. 5 dividido 98 por 3 por 13 dividido 1000. 3.822. Listo, eso les da el resultado total. Les va a dar, como dijo, 1,03. 130. Listo. Y ese es el número de equivalentes gramo por litro de solución, que se conoce como normal. ¿Sí lo vieron hasta ahí? Señor. Listo. De todas formas, como ya nos queda menos de un minuto, les recomiendo repasar la clase. Hasta ahorita estamos viendo molaridad y normalidad, ya esas son las más importantes. La molaridad es simplemente con kilogramos de solvente. Ya no uso el litro, sino que ahorita sí coloco el kilogramos. Es cuando tengo soluciones sólidas, acero, esbasto, todo eso.